Bueno, entonces comenzamos con los hombres de ciencia. Por ahí les comparto esta diapositiva para que vayamos trabajando. Aquí nada más tengo a Juan, a Nancy, a José Juan, a Dan, a Brenda, Ángel y creo que falta la mitad. Pero bueno, pues vamos a comenzar. A ver, les voy a compartir la diapositiva para irla trabajando. ¿Por ahí alcanzan a verla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a minimizar esto. Por aquí ya me borró la página principal. A ver, participantes, no hay más. No, nada más nosotros. Pues vamos a arreglar esto. ¿Sí se alcanza a leer bien todo? Sí, profe, sí se alcanza a ver bien todo. A ver, vamos a amplificarlo un poquito más. A ver, ¿con eso es suficiente? A ver, ¿quién nos hace favor de leer, por favor? Textos científicos. Hombre de ciencia. Es hoy quien con inteligencia agregaría aprende una técnica de trabajo, las de los laboratorios físicos o las de la comprensión fina del pasado y las emplea. Una vez con vocación esclarecida, otras como cotidiano recurso propone lucrando en la investigación metódica de lo que en sí misma la ciencia nos permite conocernos, la que explica qué es la vida, cómo funciona nuestro cerebro y el resto de nuestro organismo. Los llamamos remedios homeopáticos, se producen por diluciones extremas y la ciencia ha demostrado que la concentración de la sustancia activa en el remedio es prácticamente nula. A ver, ¿qué es lo que hemos entendido? Dice, el hombre de ciencia es hoy quien con inteligencia egregia o gregaria aprende unas técnicas de trabajo en los laboratorios. Los hombres de ciencia, pues hay muchos hombres de ciencia que están, pues si bien no en los laboratorios, se encuentran en prácticas constantes. Por ejemplo, pongamos a pensar un poco las personas de la construcción. O sea, las personas de la construcción, pues cada día van perfeccionando su trabajo en la medida que tienen ese contacto con el trabajo, pero a su vez también con la experiencia. Entonces, aunque no son considerados hombres de ciencia, pues indudablemente van perfeccionando muchas cosas, ya que logran captar a través de un mensaje llamado plano, pues transformar esa idea que tiene el arquitecto, la plasman a través de un edificio. Entonces, pues ahí estamos hablando de personas que sin ser considerados científicos, pues hacen gran aporte a la sociedad. Otro ejemplo lo podemos tener nosotros en los curtidores. O sea, hay curtidores que van eh, facilitándose el trabajo por los métodos que utilizan, a diferencia de los métodos que inicialmente aprendieron.
Y así vamos encontrando que hay muchas personas de ciencia que no son consideradas como tal y sin embargo, por los proyectos que tienen, pues debieran ser consideradas. Por eso el proyecto que tenemos en puerta para nosotros, pues seguramente que entre ustedes hay mucha capacidad, pero sobre todo, pues facilidad para desarrollarse en el campo de la ciencia. De aquí el motivo por el cual, pues yo les exhorto a que tengamos como proyecto final, pues algún invento, inspirados un poquito en los proyectos, en los inventos de estos hombres de ciencia que vamos a analizar durante el resto del curso. Si bien sería asumir uno o bien de propia inspiración, poder presentar nuestro proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, no ninguna. No, profe, no. Ninguno. A ver, por aquí alguien más se quiere entrar. A ver, reunión. Ciencia, del latín. Scientia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Saber o erudición plural, conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físico-económicas y naturales. A ciencia y tecnología sirven para vivir mejor y si se aplican racionalmente, aumentan considerablemente la calidad de vida de una sociedad, desde tener agua potable en la llave hasta obtener la cura de enfermedades antes mortales. Es decir, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Eso sería ciencia. Ahora, esta ciencia, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues sirve para mejorar, es decir, mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Y por qué no? Pues mejorar también nuestra calidad de vida. No es lo mismo tener agua potable en casa que tener que caminar kilómetros para conseguir el agua. Entonces, de alguna manera, la ciencia viene a favorecer nuestra condición y nuestra calidad de vida. Que es cierto que hay campos de la ciencia que se han ido al extremo, en donde llegan a ocasionar daños. Bueno, también es cierto, el caso de la bomba que se hizo detonar en Hiroshima, pues un invento tan bueno, pues causó estragos y estragos durante muchos años. Entonces, depende para qué utilicemos la ciencia. En este caso, bueno, pues la ciencia tiene que ser utilizada para beneficio del hombre. Ahorita atravesamos por una pandemia y necesitamos de los hombres de ciencia que encuentren pronto una cura para este mal que nos aqueja a toda ya no digo la humanidad, sino a toda perdón, no a toda la sociedad, sino a toda la humanidad. Entonces, para ello es la ciencia. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta. Bueno, vamos con el proyecto final. El proyecto final, si alcanzan a leerlo. Otro lector, por favor. Yo, profe, Adelante. proyecto final. Un invento inspirado. Adelante, escuchamos. A ver, otro lector, Yo, por proyecto favor. final. Un invento inspirado en los hombres de ciencia, que sea de material reciclado, que funcione, que lleve un hombre, Perdón, un nombre. que Aquí, lleve un perdón, nombre, vamos a corregir porque fue un nombre. calcule la inversión,
Y tentativamente, si llegara a patentar, ¿qué precio tendría en el mercado? Bueno, primer requisito. El invento puede ser inspirado en estos hombres de ciencia o puede ser en otros, porque también tenemos autores, bueno, tenemos hombres de ciencia en México. Entonces puede ser en estos que vamos a analizar o puede ser en otros. Ustedes tienen toda esa libertad. Segundo, el invento tiene que ser de material reciclado. Es decir, tenemos que apostar por material reciclado, porque de todo el desecho que la sociedad misma genera, pues tenemos que crear algo que sea útil. Es decir, no nos vamos a pasar toda la vida contando basura o generando más basura, sino de la basura hay que crear algo que pueda ser reutilizado y que sea un beneficio para nosotros y para las nuevas generaciones. Ya inventos pasados de compañeros de ustedes pues han dejado huella, entonces yo espero que su grupo no sea la excepción. Hay mucha inteligencia en ustedes, bueno, pues vamos a aprovecharla. Segundo, que este invento que tienen, que van ustedes a realizar, pues es necesario que funcione. O sea, no nada más nos vamos a quedar en la parte teórica. Es necesario pasar a la cuestión práctica para que realmente tenga validez. Que lleve un nombre, es decir, ¿qué nombre le voy a poner a mi invento? O sea, ya tenemos un radio, tenemos una televisión, ya le pusieron su nombre. Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro invento? Calcular la inversión, es decir, habrá muchas cosas recicladas, pero habrá otras tantas que no pueda reciclar y entonces que tenga de alguna manera que comprar. O en caso de que fueran recicladas, si estas yo las llegase a comprar, tendría que calcular cuánto tendría que gastar en los productos que voy a utilizar. Y por ende, tengo que calcular la inversión. Y por último, vamos a pensar que algún proyecto de ustedes pudiéramos patentarlo o ustedes pudieran patentarlo. A ver, aquí dice. A ver, me dice que hay que dejar ventana abierta. Ya está. Bueno, regresamos. Bueno, tentativamente, si el invento llegara a funcionar, pues ¿por qué no pensar en patentarlo? Y una vez patentado, pues tendríamos que calcular qué precio podríamos ofrecerlo en el mercado. No sé si me explico o los confundo un poquito más. No, sí queda claro, profe. Se queda claro. Entonces, este sería el proyecto. ¿Seguimos adelante con el proyecto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos adelante con el proyecto? Sí, Sí, profe. ¿Creen que es posible? pues intentándolo yo creo que sí. Bueno, entonces entramos a la tarea. Por ahí estaba viendo que algunos están entregando tarea, pero la tarea la entregan tarde. Entonces, pues hay que procurar entregar la tarea. Oiga, profe, Sí, a mí adelante. ya no me dejó recibir la tarea.
Es que sí la Bueno, entregué ya tarde, pero ya no apareció ni para recibirlo. Cuidado, sí, mami. generalmente el tiempo que les damos, de hecho, para esta tarea de la próxima semana, la dejé hasta todavía para ustedes como hasta las 11 de la mañana, para que lo consideren. Esto con la Pero finalidad de que no les cierre la posibilidad de integrarlo. lo que pasa es que nos las ponen días antes de las clases, profe. Por ejemplo, la de usted estaba hasta ayer a la 1 de la tarde. Ayer estuvimos, no, al 20. Bueno, voy a tratar de abrirlas, dejarla abierta hasta el día de hoy. ¿Les parece bien? Sí, está perfecto, profe. Bueno, Está bien. entonces vamos a evitar eso para que ustedes puedan dejar, subir sus tareas. Profe, la mayoría no la deja abierta hasta el domingo o hasta el lunes. Y Bueno, a mí se necesitan, me iría un poco mejor porque luego a veces no alcanzamos, o sea, sí la alcanzamos a hacer, pero para subirla. Hay muchos que trabajan o así. ya. Bueno, entonces vamos ¿qué les parece a dejar el sábado hasta las 3 de la tarde para subirlas? Estaría perfecto, pues. Sí, entonces voy a activarla para el sábado. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer autor, Nicolás Copérnico. ¿Qué tenemos acerca de Nicolás Copérnico? De los que hicieron su tarea, alguien que nos quiera participar. Yo, profe. Adelante. Vale, dice, Nicolás Copérnico, nacido como Niklas Kopernik en latín, Nikolaus Copernicus en polaco, Mikołaj Kopernik en alemán y Nikolaus Copernicus en Thorn, Prusia Real. El 19 de febrero de 1473, Farnborough, Prusia Real, 24 de mayo de 1543, fue un monje astrónomo prusiano del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Arístico y Aristarco de Samos. Su libro de Revolutionibus Orbium Coelestium sobre las revoluciones de las esferas celestes suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución. Entonces, ¿cuál es el invento de Copérnico? ¿El heliocéntrico? Sí, pero ¿cuál sería el invento, Dan? Oh. Su invento. Sí, Pues... Y luego, ¿cómo se llama? Una teoría heliocéntrica coherente, ¿no? ¿de qué trata esa teoría heliocéntrica? Déjale leo. En el del que la Tierra y los planetas y las estrellas giran alrededor del Sol, profe. Propuso un modelo de un universo esférico. ¿Cómo es eso?
Ah, Ya volví, profe. ¿De quién están hablando? Estamos hablando de Copérnico. De Nicolás Copérnico. A ver, ¿en qué consiste el invento de Copérnico? Es el del movimiento rotatorio, ¿no? Ah, no sé, a ver de qué trata, qué fue lo que consultaron. Dice, su teoría establecida que la Tierra giraba sobre la misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además afirmaba que la Tierra, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje. Una de sus aportaciones fue el nuevo orden de alineación de los planetas, según sus periodos de rotación. ¿Cómo llegó a este resultado él? ¿O cómo llegó a esta conclusión? Pues... aquí estaba, sí lo había leído. Fue cuando formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, basada en los estudios de Aristarco de Samos. Si estamos hablando de un monje que gracias a la observación y al estudio de en su momento con los instrumentos que tuvo, fue posible esta teoría llamada heliocéntrica. Es decir, cómo los planetas tienen un movimiento sobre su propio eje. Sí, Entonces, propiamente él da pauta a lo que podríamos llamar la astronomía moderna. Hoy en día los astrónomos cuentan con aparatos muy sofisticados al grado que pueden precisar más las cosas. Sin embargo, Copérnico, con los elementos que tuvo en su momento, pues llegó a esta teoría y gracias a él, entonces hoy en día podemos sostener que los planetas giran en su propio eje. Entonces, este es lo extraordinario y lo grandioso de Nicolás Copérnico. Pasamos al segundo, que es Juan Kepler. ¿Qué encontramos de Juan Kepler? profe, Sí, bueno, es Juan Kepler en español, me imagino, pero es Johannes Kepler, ¿no? sí, Johann es Kepler. Sí, es correcto. A ver qué tenemos de Mm, Kepler. Fue un astrónomo alemán cuya principal aporte fue las leyes fundamentales del movimiento de los planetas. Él mismo no las consideró leyes, sino parte de una armonía celestial que reflejaba la influencia de Dios en el universo. Entonces, su invento, ¿cuál fue? Mm, Déjame ver. ¿Qué leo más? Las tablas rudolfinas. A ver cómo son esas. Es un catálogo estelar y planetario muy completo y nutrido. Es en donde se basó a varios astrónomos. ¿Qué más? Eh, bueno, es que dice que tal, o sea, se basó, no sé si se basó o Isaac Newton, es que me parece Isaac Newton en lo que yo le mandé, quien fue inspirado con hallazgos de Johannes. Si es correcto, o sea, son hombres de ciencia que se complementaron en los inventos
De hecho, dice que pudieron formular su teoría de la gravitación universal. Un Sí, es proyecto. correcto. Ujú. Sí, es correcto. Bueno, propiamente Juan Kepler establece las bases para lo que conocemos como la nueva astronomía. Él tiene propiamente 3 leyes, las cuales permitieron llegar a esta conclusión. La primera ley es que los planetas tienen su trayectoria en la elíptica y el Sol es su foco de la elipse. Es decir, los planetas están en torno al Sol, es decir, fue un poquito más que su antecesor, Copérnico. La segunda ley sostiene que el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar su vuelta en su propio eje? ¿Cuánto tardamos? 24 horas. 24 horas. Ujú. Y entonces en 365 días, ¿cuántas vueltas damos? Un chingo. Perdón. Ah, no, pues sí, son muchas. Un montón. Sí, son muchas entonces. Gracias por la aportación. Son Tercera ley. 8,736 horas. Sí, entonces podemos darnos cuenta que esos cálculos hoy en día los sacamos pues gracias a los estudios que ya previamente tenemos. Y la tercera ley dice que el periodo es el tiempo en el que el planeta recorre alrededor del Sol. Mm, acuérdense que el planeta gira en torno a su propio eje, pero también gira en torno al Sol. Entonces, el único astro que está fijo, podríamos llamarlo fijo, pues es el Sol. Y a mayor cercanía, bueno, algunos llegan a sostener que estamos cada día más cerca del Sol y esto hace que las temperaturas se eleven. Otros llegan a sostener por su parte que no es que estemos más cerca del Sol, sino que hemos roto con la pequeña capa que permitía su ingreso. Al romper esta capa de ozono, entonces, pues los rayos del Sol cada día son más intensos. Las temperaturas en algunos estados son más altas que en otros. Y Eso sí. otros llegan a... Sí, adelante. No, digo que eso sí. Es que a la misma vez que nosotros, si nosotros pasa un día dentro de 24 horas, el planeta lo da en los 365 y da un pequeño giro lo que es al Sol, pues. Es correcto. Bueno, pues estas son las 3 leyes de Kepler. Por ello, van a dar pauta a lo que es hoy en día la nueva astronomía. Nosotros, bueno, pues no somos astrónomos ni nos dedicamos al estudio de los astros. Lo que sí estamos experimentando, pues son indudablemente los cambios ambientales que estamos sufriendo. Las temperaturas, pues cada día tienden a elevarse más. Con esto de la pandemia, pues parece que se detuvo. Sin embargo, después de la pandemia, pues nos damos cuenta que no es así. Que pareciera que volvemos otra vez al ritmo de vida anterior. Bueno, concluimos entonces con Juan Kepler y pasamos con otro hombre de ciencia, Galileo Galilei. ¿Qué tenemos con respecto a Galileo Galilei? Adelante. Es otro que sentaron las bases de la física y la astronomía moderna. Ok,
Claro, otro lector. A ver, de las niñas, Nancy, Milian, Karen, Paola. A ver, ¿quién nos ayuda? Profe, Adelante. fue un físico astronómico italiano y dice fue conocido principalmente por defender a través del método científico y a riesgos de su propia vida la teoría heliocéntrica de Nicolás Coperino. Copérnico. Copérnico. ¿Qué más, Milian? Y descubrió los 4 principales satélites de Júpiter, denominados actualmente satélites galileanos en su honor. Muy bien. ¿Alguien de las niñas tiene algo más? ¿Nadie? Yo, profe. Profe, yo. Adelante. También fue uno de los primeros que construyó el telescopio y apoyó fielmente a la teoría copérnica. Bueno, ya lo dijo Milian. A mí en una ocasión me tocó representar a Galileo Galilei. Y sí, él defendió hasta con su propia vida sus ideas. Podríamos nosotros decir que uno de los adelantos fue el telescopio. Hoy en día tenemos telescopios pues con mucho más alcance. Mucha tecnología. ¿Podríamos hacer nosotros con material reciclado, algún telescopio? ¿Es posible? Sí, creo que sí. Yo sí Bueno, tengo más o menos una idea. Bueno, entonces ya tenemos el primero. Podría ser un telescopio. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más tenemos cerca de Galileo Galilei? A ver, le leo. Pues dice, profe, que también él descubrió, bueno, las tales como las lunas del planeta Júpiter y las fases de Venus y similares a las observadas en la Luna. Muy bien, Dan. ¿Qué más, Dan? ¿Qué más tiene? Pues como profesor de astronomía de la Universidad de Pisa, Galileo impartió la teoría aceptada hasta entonces en la que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Más tarde, desde la Universidad de Padua, expuso una nueva teoría propuesta por Nicolás Copérnico, en la que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. Las observaciones realizadas por Galileo con su nuevo telescopio lo convencieron de la certeza de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Muy bien, Dan. Muy buena participación. A ver, cerramos entonces con Galileo Galilei. Entonces, propiamente demuestra la teoría copernicana. También, profe, Sí, adelante. en 1606 construyó su primer termoscopio que permitía comparar el nivel del calor y del frío. Algo que para su tiempo pues salía un poquito del contexto, ya que en su tiempo era difícil entender esto. A ver, ¿nos podría explicar un poquito más ampliamente de lo que comenta? Bueno, solamente menciona eso. Ya menciona que en ese mismo año él y sus compañeros caen enfermos de una misma enfermedad infecciosa. Solo sobrevive Galileo, que permanecerá aislado de reumatismo por el resto de sus días. Pero ya no menciona más sobre su termoscopio. Es correcto. Bueno, también es conocido como el príncipe de las matemáticas. E incluso llega a determinar que hay una sola física. Acuérdense que hoy en día, pues esta física la conocemos como física cuántica.
Es decir, sigue siendo la misma física, nada más que su alcance, pues todavía tiene magnitudes más grandes de las que pudiéramos nosotros imaginar. Y gracias a la física cuántica, pues hoy en día podemos ser más precisos en sostener algunas teorías acerca del movimiento de los astros, incluso sobre la existencia de los planetas. Esto es lo que podríamos mencionar de Galileo Galilei. Y pasamos al último, que es Guillermo Harvey. ¿Quién fue este personaje? Igual es William Harvey, ¿verdad? Sí, Dije, a lo mejor y lo buscamos mal. no, está bien. Y acuérdense que en inglés es William. En español es Guillermo, pero es William. William Harvey, es correcto. Ya está. Adelante. Karen. ¿No? Yo, profe, A ver, adelante entonces, Cristian. fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Este descubrimiento confirmó las ideas de René Descartes, que en su libro Descripción del cuerpo humano había dicho que las arterias y las venas eran tubos que transportan nutrientes alrededor del cuerpo. Asimismo, en 1651 mencionó por primera vez el concepto de ovocito mediante la sustancia latina. No lo observó como tal, pero fue el primero en sugerir que los seres humanos y otros mamíferos albergan una especie